La línea, decíamos que la línea que queda horizontal es lo que llamamos la base, ¿no? Y en este caso, la altura no es la diagonal, la altura es sencillamente esta distancia que tenemos acá. Esto es lo que llamamos la altura. Que normalmente se representa con la letra H, ¿no? Entonces, el área de un paralelogramo se calcula como base por altura. ¿Ok? Pero ya saben que la altura no es la línea diagonal, sino es la perpendicular. ¿Ok? Y el perímetro se calcula en forma semejante al perímetro de un rectángulo. Habíamos visto que había dos formas de calcularlo. Uno, bueno, en este caso vamos a llamar a la longitud de la diagonal, la llamamos A, y a la base, pues, la vamos a llamar B. Entonces, esto sería igual a 2 veces A más B, o también lo podemos calcular como 2 veces la longitud A más 2 veces la longitud B. ¿Ok? De esa forma calculamos área y calculamos perímetro. Y la última figura es el trapecio. El último cuadrilátero es el trapecio. Existen dos formas de trapecio. Una es esta, que se le llama trapecio isósceles. A este se le llama trapecio. Esta figura es el trapecio. Y cuando es así se le llama trapecio isósceles. Se le dice isósceles porque tiene dos lados que son iguales. Este lado es igual a este otro lado. Y existe otra forma de trapecio que es como una cuña. Ya les muestro cómo sería este. Este es otro tipo de trapecio. Y a este se le llama trapecio rectangular. ¿Ok? Para cualquiera de los dos existe una longitud. Bueno, lo que pasa es que este normalmente no lo vemos así, sino lo vemos es así. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos tiene una longitud que queda en la parte superior y una longitud que queda en la parte inferior. ¿Ok? A la que sea más grande le vamos a llamar la base mayor. En este caso, esto sería base mayor. Base mayor. Para esta sería la base mayor. Lógicamente la de arriba sería la base menor. ¿Listo? Y va a tener una altura. Igual que en el caso anterior, la altura la representamos con la letra H, que sería la distancia, esta distancia de acá. Para este, la altura sería esta distancia de acá. ¿Ok? El área para cualquiera de los dos se va a calcular como la base mayor, que la voy a representar como B mayúscula,
más base menor, que sería B minúscula, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Ok? Entonces, esto sería base mayor que estamos representando con B mayúscula. Esta sería B mayúscula. Y la base menor que sería la B minúscula. ¿Sí está claro? Y el perímetro sí es sencillamente la suma de sus cuatro lados, es decir, el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4. ¿Listo? Y esos serían los cuadriláteros que consideramos cuadriláteros regulares. Preguntas, inquietudes. Esas son nuestras figuras que, a pesar de que no tienen lados iguales, o no necesariamente todas tienen los lados exactamente iguales, las consideramos regulares. ¿Ok? Las otras figuras que sí tienen lados iguales y que además tienen lados y que tienen más de 4 lados, entonces son las que ustedes hoy tienen el compromiso de entregar sus dibujos. Les recuerdo la tareita que tienen que entregar hoy. ¿No era para mañana? No, señor. Creo que era para Sí, era para el viernes. Y dijiste ¿Era que era para el para viernes? Sí, profe, no me O sea, vengas diciendo. podíamos entregarla hoy, pero es para el viernes. Sí, pero, profe, no me asustes. No me asustes. A No ver, matutes. se ponen juiciosos con eso más bien. Listo, entonces, para que no se les olvide entonces entregar esa tareita. ¿Ok? Profe, ¿hasta qué número de lado será? Profe, yo ya te la envié. 15 lados. hasta el 15. Sí. Acuérdense Ok. que también tienen que colocarle el nombre, ¿no? No es solamente hacer el dibujo, sino también tienen que colocarle el nombre. ¿Cómo se llaman esas figuras? Y era hasta 15 lados. ¿Ok? Bueno. Como les decía, ya las otras figuras, pues ustedes ya más o menos las vieron cómo es que se hace. Entonces, para hablar de esas figuras, pues se tiene en cuenta, o digamos que se basa en una sola. Uno toma una sola figura y el estudio se hace de ahí en adelante. ¿Ok? O sea que todas las otras figuras se trabajan exactamente iguales. Eso los vamos a ver entonces en la próxima, es decir, cuando volvamos de semana de receso, vamos a ver entonces cómo es que se calcula el área para todas esas figuras regulares que tienen más de 4 lados. ¿Ok? Por ahora solamente vamos a ver unos ejercicios que tienen que ver con las figuras de 3 y de 4 lados. ¿Ok? Tenemos este problema que dice, el perímetro de un cuadrado es de 32 centímetros, ¿cuánto mide su área? Entonces, recordamos que el perímetro de un cuadrado es igual a ¿qué? Entonces, 90, tienen sus apuntes. 90 grados, ¿no? ¿El cuadrado es igual a qué? 90 grados, ¿no? No, perímetro. ¿Qué es el perímetro?
¿Eso no son los 4 lados del cuadrado? La suma La de suma los lados. de los 4 lados. No tiene nada que ver con ángulos. Entonces, el perímetro, ustedes debieron anotar que era 4 veces el lado. Entonces, si me está diciendo que el perímetro mide 32, o sea que 32 es igual a 4 veces el lado. ¿Cuánto mediría el lado? Pues el 8. 4 que está multiplicando pasaría que Dividir. a dividir. O sea que 32 dividido entre 4 va a ser igual al lado y esto daría 8. O sea que el lado mide 8 centímetros. Y ahora sí podemos calcular el área del cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Un lado elevado a la 2. Correcto. El lado elevado al cuadrado. Entonces el área sería igual a los 8 centímetros elevados al cuadrado. ¿Cuánto da 8 al cuadrado? 34. 64. 64. Y recuerden que las unidades de área siempre deben ir elevadas al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí. 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 ¿Vale? De igual forma, habíamos visto que el cuadrado es un caso particular del rombo, ¿se acuerdan? A ver si lo puedo hacer. O sea que si yo tengo un cuadrado y lo giro, se me va a formar un rombo, así de sencillo. ¿Ok? Vamos a hacerlo que nos quede igual de grande. Listo. Entonces, un cuadrado girado se convierte en un rombo. Entonces, segunda pregunta. ¿Cuánto miden las diagonales del cuadrado? ¿Cuánto miden las diagonales? Del mismo cuadrado, ¿no? De ese mismo cuadrado que acabamos de hallar. Como en este caso, ese cuadrado lo estamos viendo como un rombo, significa que el área del rombo va a ser igual al área del cuadrado. ¿Cuánto mide el área de ese cuadrado? 64. Pero ¿cómo es que se calcula el área de un rombo? Recordamos que esa fórmula es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y eso es, o eso debe dar 64. ¿Esas diagonales son iguales o hay una diagonal que sea más grande que la otra? En el caso de este cuadrado, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo son esas diagonales? ¿Hay una que sea más grande que la otra? ¿Iguales? ¿O son iguales? ¿Perdón? ¿Iguales? No, No, si no Igual. recuerdo Una mal, es hay más una grande que la diagonal otra. mayor y una diagonal menor, ¿no? Aquí, en el caso particular del cuadrado, recuerden que la diagonal es la línea que va desde un vértice hasta el otro vértice, ¿no? Eso es una diagonal. ¿Y la otra diagonal cuál sería? Pues la diagonal que va desde el vértice de arriba hasta el vértice de abajo. Esas dos diagonales tienen que ser iguales, ¿cierto? O sea que no, estas dos diagonales, estas dos Ds son iguales. Porque para este caso, ahora no me van a decir que fue que yo dije que en un rombo todas las diagonales siempre eran iguales. No, para este caso, esas dos diagonales son iguales. Entonces yo puedo decir que es diagonal mayor multiplicada por otra diagonal mayor porque ambas son iguales. Dividido entre 2 daría 64.
Y lo que tenemos que hacer es hallar el valor de D. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Voy a seguir por acá. O sea, y D multiplicado por D, ¿cuánto da? ¿O cómo lo escribo? D por D. Ojo, chicos, álgebra. D por D es D al cuadrado. Y si el 2 pasa a multiplicar, entonces me quedaría que eso es igual a 128. Y para hallar el valor de D, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para quitar el ¿Raíz? cuadradito? ¿Qué dijeron? Raíz. Raíz. O sea que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de 128. Eso sí lo podemos hacer con la calculadora. Raíz cuadrada de 128 daría 11.31. ¿Ok? Y esa sería la solución para ese cuadrado. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Ok. Este ejercicio es un poquito más complejo. Dice, el área del trapecio es de 28 centímetros cuadrados. Calcular su perímetro. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre vamos a partir de la información que me dan. Me están dando el área de ese trapecio. Sabemos que el área de ese trapecio se debe calcular como la base mayor más la base menor dividido entre 2 y multiplicado por su altura. ¿Ok? Entonces, la base mayor la conozco. La base menor también se conoce, pero no se conoce la altura de ese trapecio. Y el área también se conoce. ¿Ok? Entonces, sabemos que el área es de 28. Y eso sería igual a la base mayor, que mide 10, más la base menor, que mide 4, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Ok? Podemos resolver lo que tenemos en el paréntesis o la parte que tenemos allí. Entonces tendríamos 10 más 14 serían, 10 más 4 son 14. Y 14 dividido 2 sería 7. Y ahora podemos hallar la altura. El 7 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto, me quedaría que 28 dividido entre 7 es igual a la altura. 28 dividido 7, ¿cuánto es? 4 es igual a la altura. Pero recuerden que la altura sería esta distancia de acá. Esta distancia dice que mide, o la hemos calculado, y mide 4. Profe, o sea, para hallar, si nos dan el área, entonces para hallar el perímetro se hace como una ecuación normal, se reemplaza el área y se hace el resto, ¿verdad? Claro, pero hasta ahí estamos hallando es la altura. Pero es que el perímetro se halla no con la altura, se halla es con la dimensión esta que tenemos aquí, esa distancia A. ¿Ok? Por lo tanto, ahora el procedimiento requiere encontrar esa distancia A. O sea que el perímetro va a ser igual a la base mayor más la base menor más la longitud A que está de este lado. Pero esa longitud A vuelve a estar de este otro lado, ¿cierto? Habíamos dicho que este triángulo, este trapecio se llama trapecio isósceles porque esos dos lados son iguales. O sea, más otra vez la longitud A. Eso va a ser el perímetro.
Podemos reemplazar lo que sí conozco, la base mayor que es de 10, más la base menor que es de 4. Pero ¿cómo hago para hallar esa longitud A? Para eso vamos a recurrir a un truquito que es convertir un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa si yo construyo aquí un triángulo rectángulo? ¿Sí se dan cuenta que ahí se forma un triángulo rectángulo? Profe, pues si se coloca un triángulo rectángulo ahí y al otro lado no queda como un cuadrado normal. Correcto. Pero, ¿para qué me sirve eso si yo lo que necesito es hallar la longitud? Esta longitud es la que yo necesito hallar. Esta es la famosa longitud A. Esto de aquí sería la misma altura del trapecio. Y esa altura mide 4 centímetros. ¿Cuánto medirá esta partecita de aquí abajito? Es decir, lo que estaríamos llamando como la base de ese triangulito. ¿Cuánto será que mide eso? Pues sencillo, si yo proyecto la parte de arriba del trapecio, significa que por aquí tiene que, esta proyección por aquí tiene que medir 4. ¿Cuánto medirá este pedacito? ¿Y cuánto medirá este pedacito? Para que me dé total 10. ¿Cuánto tiene que medir? 3. Correcto. O sea que este pedacito de aquí tiene que medir 3. De eso en cuenta, véanlo. 3 aquí, 4 aquí y otros 3 aquí, estarían los 10 en total. Ahora, en este triángulo rectángulo, ¿cómo se llama esa longitud A? ¿Cómo le llamamos? Cateto. No, catetos serían los que forman los ángulos. Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Qué puedo aplicar si conozco los dos catetos? ¿El teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, perfecto. O sea que la hipotenusa que estamos llamando A elevado al cuadrado sería igual a un cateto que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. que sería 4 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16, y esto nos da 25. O sea que A al cuadrado es igual a 25, por lo tanto A es la raíz de 25, que serían 5. 5. Entonces ya conozco cuánto mide esta aquí, y como es igual a la otra, también mide 5. Y ahora sí puedo calcular el perímetro de mi trapecio, que serían 10 más 4, 14, más 5, 19, más otros 5, 24. 24 centímetros. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro?